Bienvenidos a la quinta temporada de Unidos por el Diseño. Soy su host, Verónica Alvarado, creadora de Diseño UNE, y estoy muy emocionada de presentarles un espacio donde hablaremos sobre creatividad, diseño en sus diferentes especialidades, innovación, emprendimiento, negocios y tendencias, entre otros temas relacionados. Aquí nos unimos a través del diseño para explorar nuevas ideas, aprender de los mejores de la industria y conectarnos con una comunidad de mentes creativas. Así que únanse a mí cada semana mientras conversamos con expertos, compartimos historias inspiradoras y descubrimos juntos cómo el diseño puede transformar el mundo que nos rodea. Unidos por el Diseño. Y continuamos con otro episodio del libro Las grandes innovaciones que cambiarán tu vida, de Marta García Aller. Y sí, le dimos 2 meses, pero porque de verdad la información es muy relevante. En las siguientes semanas pondré otra vez en las historias de Instagram y Facebook otras opciones para saber qué libro es el que quieren escuchar en el mes de mayo. Pero continuemos. El fin del petróleo. Los excrementos de caballo. Ese era el desafío ambiental que provocaba más problemas en las ciudades a finales del siglo XIX. ¿Cuánta gente se mudaba del campo a la ciudad? Mientras más crecía la demanda de coches de caballos en los núcleos urbanos y la inmundicia de estos animales empezó a acumularse en las calles a una velocidad alarmante, un tufo global que se convirtió en un verdadero riesgo para la salud. En 1900 había unos 300,000 caballos tirando de los taxis londinenses, según The Economist, y en Nueva York las crónicas de la época hablan de unos 100,000 equinos. El asunto prioritario que aspiraba a resolver la primera conferencia internacional de planificación urbana celebrada en Nueva York en 1898 era precisamente los problemas de salubridad que engendraba tanto estiércol. Si las ciudades continuaban creciendo a ese ritmo, temían que las calles se convirtieran en vertederos incompatibles con el progreso. ¿Cómo evitar que las metrópolis del futuro olieran a establo? No era un dilema menor. La solución no llegó de ninguna reunión de expertos, sino de un muchacho de familia humilde nacido en una granja cerca de Detroit, un tal Henry Ford, que no quería ser granjero, pero al que el campo le sirvió para aprender a utilizar un motor de vapor en las labores agrícolas. Fascinado por la ingeniería, se puso a trabajar en su propio vehículo con un motor de gasolina. Convencido de que tenía entre manos el transporte del futuro, cuando tenía 40 años fundó la Ford Motor Company. Era 1903, de allí saldría el Ford T, el primer vehículo asequible para la clase media y el sistema de producción en cadena que inauguró una era. Fue un éxito inmediato y en 1912 los coches que circulaban por las calles de Nueva York ya superaban en número a los caballos. Fue así como las ciudades dejaron de oler a estiércol. El petróleo se fue convirtiendo en la sangre que corría por las venas del mundo. Sin él,
no se entendería el siglo XX tal y como lo conocimos, con sus pintalabios de petroquímicos y tupperwares de plástico, sus guerras en Oriente Próximo y sus atascos en horas pico. Lo que Mad Max no calculó. Por eso es tan inconcebible imaginarse un futuro sin petróleo. La hipótesis solo era plausible hasta hace bien poco como un escenario apocalíptico. Cuando se estrenó Mad Max, allá por 1979, un mundo patas arriba por la escasez de combustible no parecería ciencia ficción. La preocupación por el posible agotamiento de las reservas del subsuelo estaba muy presente. Aquel Mel Gibson pasando penurias en la carretera reflejaba un mundo real en vilo por el precio disparado de la energía, los pozos de Irán e Irak en llamas por la guerra del Golfo y las restricciones. Su carestía era sinónimo de caos. Sin embargo, Mad Max se equivocaba. El último barril de petróleo que se queme en el planeta no costará millones, valdrá 0. Y no será el último porque se acabe, sino porque el siguiente nadie lo querrá. Preocuparse por cuándo se acabará el oro negro es típico del siglo XX. Como quejarse del telón de acero o del tiempo que hay que invertir en rebobinar los cassettes de VHS. Hoy, sin embargo, la mayor duda que acecha al negocio del petróleo es cuánto tiempo más seguiremos utilizándolo. Que desaparezca el mapa del combustible que ha movido el mundo en los últimos 100 años tampoco debe resultarnos demasiado extraño. Primero pasó con los caballos, luego con el carbón. Un mundo sin petróleo. ¿Por qué no? Cada cierto tiempo aparecen alternativas energéticas mejores que sustituyen a las anteriores. La generación que vio a James Dean en Gigante, allá por 1955, empapado de oro negro a los pies de un pozo tejano como símbolo de riqueza, y luego aguantó la crisis del petróleo de la década de 1970, no termina de creérselo. Normal. Desde que se extrajo el primer barril en 1859 en Pensilvania. La demanda no ha dejado de crecer. Y que se agotara la oferta ha sido durante demasiado tiempo la peor pesadilla del progreso mundial. Sin embargo, hasta la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, el mítico cartel de los países exportadores de crudo, acepta ya que lo que se acerca es el pico de la demanda. Esperan el momento en que el consumo de petróleo toque techo y entre en un permanente declive. En lo único que no hay acuerdo es en los plazos. Las hipótesis más conservadoras calculan que será dentro de 3 décadas. Los más impacientes no le dan ni una de reinado. Han sido avances tecnológicos, siempre lo son, los que han cambiado las reglas del juego. Primero, porque han alejado el miedo a la escasez de reservas. Ya es posible explotar las reservas en aguas superprofundas y aprovechar los hidrocarburos no convencionales, los atrapados en rocas, los que estaban inundados de arena. Y lo más importante, han llegado nuevas energías alternativas cada vez más eficientes que acabarán reemplazando los combustibles fósiles. No solo son más limpias, sino que también no tardarán en ser más rentables. Y ese sí supondrá el fin del petróleo. Igual que les pasó a los coches de caballo, nadie llorará su adiós. De 2020 a 2040. La OPEP reconoce como el escenario futuro más probable una ralentización de la demanda global a partir de 2040.
Se calculaba que podría tocar techo mucho antes si la mayoría de los países se tomaran en serio las medidas contra el cambio climático acordadas en la Cumbre de París en 2015. Cuando Donald Trump anunció la retirada de Estados Unidos de este acuerdo internacional en junio de 2017, en un gesto sin precedentes, las prisas por desterrar los combustibles fósiles del tablero internacional se fueron enfriando. Sin embargo, los cálculos globales siguen contemplando que el consumo mundial escale los 94 millones de barriles diarios actuales hasta un máximo de 100.9 millones en 2029, para iniciar entonces su lento declive. Otros estudios mucho más optimistas adelantan el pico de demanda a 2020. Son cálculos de organizaciones ecologistas como el Grantham Institute y el Carbon Tracker Initiative, cuyos estudios avalan que por más que la OPEP se empeñe en retrasarlo, el reinado de las renovables está a la vuelta de la esquina. En Estados Unidos, la producción de electricidad con energía solar ya emplea a más gente que la suma de la del carbón, del gas y del petróleo juntas. Y se estima que para 2040, solo con la energía solar se podrá cubrir una cuarta parte del suministro mundial. De 2014 a 2017, el precio del petróleo ha pasado de estar por encima de los $100 a rondar prácticamente la mitad. Y sin embargo, el petróleo barato no ha desincentivado las inversiones en renovables, que están en máximos. Además, los costos de generar energías alternativas han caído tanto que ahora son competitivas sin grandes apoyos, así que las petroleras no les ha quedado más remedio que tomárselas en serio. De hecho, hasta los gigantes norteamericanos del petróleo como ExxonMobil y ConocoPhillips se mostraron en contra de la decisión de Trump de sacar a Estados Unidos del Acuerdo de París, firmado por todos los países menos Siria y Nicaragua, y la razón principal es que el negocio de las renovables se plantea cada vez más atractivo. La tendencia está clara, pero desterrar el petróleo llevará su tiempo. Se sigue necesitando para un 93% del transporte mundial y constituye todavía un tercio del suministro de energía primaria en el mundo, el triple de las renovables. Eso no quita que para tanto empresas como países dependientes de esta fuente de energía ya estén preparándose para un mundo totalmente diferente al que conocíamos. La estabilidad del precio es una de las pistas clave que mencionan los expertos para anticipar el cambio de ciclo. Ya no prevén que vaya a subir mucho más. A partir del umbral de los $60 por barril, donde el consenso del mercado pone el techo, sale rentable el fracking y las extracciones en agua profundas que tanto temen los países productores tradicionales. Estos ya no tienen el control que disfrutaban cuando las reuniones de la OPEP protagonizaban las portadas de los periódicos. Hace tiempo que ya no ocupan la primera página. Las compañías energéticas se han puesto las pilas para ganar una eficiencia ahora crucial en sus márgenes en la era del petróleo más barato de los últimos años. Mientras los precios eran altos, no se preocupaban por reducir costos. Además, están invirtiendo rápidamente en energías renovables, buscando su reconversión medioambiental, porque ya se están tomando en serio el cambio de modelo. Ciudades eléctricas. Para 2050, la Unión Europea, o como sea que se vaya a denominar entonces, cuenta con que ya estaremos descarbonizados. Es decir, ya no se utilizarán en el continente los combustibles fósiles. El primero del que prescindiremos es el carbón, el segundo el petróleo y el tercero el gas. Un orden que marca su nivel de contaminación.
De hecho, las políticas de restricción al tránsito son cada vez más frecuentes en las grandes ciudades de todo el mundo. En Madrid, París, Londres y Pekín se han impuesto limitaciones a la circulación de los vehículos que emiten dióxido de carbono cuando se superan ciertas cosas de polución perjudiciales para la salud. No responde solo a una preocupación por combatir el cambio climático a medio plazo, sino por salvar vidas en el corto. Solo en España, las partículas en el aire han provocado la muerte prematura de más de 25.000 personas en la última década y el 75% de ellas son resultado fundamentalmente del tránsito. La mitad del petróleo que se consume en el mundo se dedica al transporte. Según la consultora McKinsey, el consumo para este fin empezará a caer en la próxima década. Cuando las grandes marcas de automóviles presentan sus prototipos de coches del futuro, las energías renovables están ganando protagonismo en sus diseños. Si el auge de los vehículos eléctricos fuera similar al de los teléfonos celulares de la década de los 90, es probable que antes de que nos demos cuenta ya se hayan colado en nuestra rutina. De hecho, a medida que nos vayamos transformando en usuarios en vez de propietarios, la recarga de vehículos irá poco a poco recayendo en las empresas responsables de las flotas. Uno de los principales problemas sigue siendo dónde va a recargar la gente sus coches que lleva varias horas. Si no tiene un garaje en casa, ¿dónde enchufarlos? Pero cuando el automóvil que uno utilice, autónomo o no, lo rente solo por el tiempo de uso, el reto de tener una flota siempre recargada pasa a ser de la empresa que lo comercializa y no del usuario. El número de coches eléctricos pasará del poco más de 1 millón actual a los 100 millones en 2035, según las proyecciones de la petrolera BP, que los ecologistas tachan de demasiado conservadoras. Otros estudios apuntan más alto y calculan que los vehículos eléctricos podrían alcanzar los 2/3 en 2050. La gasolina, sin embargo, todavía es más barata y práctica que la electricidad. Los apóstoles de esta energía destacan en su favor que el precio de las baterías de producción eléctrica limpia ha caído un 80% desde 2008. Y a medida que avanza su implantación, la economía de escala facilitará que se vuelvan cada vez más competitivas. Además, las grandes ciudades cada vez imponen más restricciones a los vehículos diésel y gasolina. Y como ofrecen incentivos a los no contaminantes con desgravaciones fiscales y facilidades para circular, estos se van convirtiendo en la opción más racional. Encontrar suficientes puntos de recarga limpia en las ciudades es una de las últimas barreras que necesitan resolver. Y no es solo un empeño de los países occidentales. China, cuyas grandes urbes están entre las que más mortalidad sufren por la contaminación, ya se ha convertido en el mayor mercado de vehículos eléctricos. El país europeo más avanzado en esta política es Noruega, que aspira a eliminar de sus carreteras los coches de combustión fósil antes de 2025. Allí la cuota de mercado, los eléctricos, supera ya el tercio. Un mensaje muy contundente viniendo de un país como el escandinavo, en el que el petróleo representa un 40% de su PIB. La mejor respuesta del negocio es que los grandes fabricantes de automóviles como Citroën, Nissan y Toyota ya están acelerando su oferta para modelos eléctricos. Pese a llevar décadas intentando retrasar este momento. Pero la empresa que mejor simboliza la nueva era es Tesla. Su innovación no solo va encaminada a la conducción autónoma, también a promover la energía limpia.
Sus modelos S y X, que ya se distribuyen en España, tienen una autonomía de 400 kilómetros. Lo malo, si se quiere hacer un viaje más largo, es que para recargar la batería se necesitan 4 horas. La compañía fundada por Elon Musk no quiere limitarse a fabricar los coches del futuro eléctricos y autónomos, sino que espera revolucionar el mundo energético con la mayor planta de baterías del mundo. Tesla ha inaugurado en California una macro planta de baterías llamada Gigafactory y no se conforma con aplicarlas al transporte. Musk quiere que sea un electrodoméstico común que lleve las renovables y el autoconsumo como fuente de energía limpia y principal dentro de las casas. Como paréntesis, pues este libro fue escrito en el 2019. A este punto también tenemos que considerar que con nevadas intensas y pues visto en las noticias a finales del año pasado, los Tesla se quedan sin energía. Vi mucha gente varada en las carreteras y muchos carros abandonados en la carretera, así que hay muchas cosas por considerar en relación a esta marca. Sigamos. Geopolítica alternativa. ¿Cuándo sabremos que el petróleo ha pasado a la historia? Según el economista Daniel Lacalle, experto en energía, la prueba de fuego para las energías alternativas será cuando los aviones también utilicen combustibles sintéticos. Entonces, sabremos que el petróleo ha pasado a engrosar la lista de las fuentes de energía obsoletas. De momento, ningún tipo de energía se medirá de tú a tú con la del petróleo, pero hay muchas que están avanzando rápidamente en la cadena de eficiencia y mejora tecnológica, añade Lacalle. Y la evolución va cada vez más rápido. De hecho, una startup alemana llamada Lilium ha presentado ya su prototipo de jets totalmente eléctricos, a los que, tomándose cierta licencia publicitaria, llaman coches voladores, y que funcionan con baterías como las de Tesla como única fuente de energía. Su aspecto es el de una especie de drones gigantes en los que caben 2 personas. Alcanzan los 300 kilómetros por hora y, a juzgar por los videos grabados por sus pruebas en Múnich, son capaces de despegar y aterrizar en vertical. En este proceso desinflacionista de la energía, ninguna de las alternativas está llamada a ser el gran rival, dice Lacalle. Será la combinación de todas ellas, siempre lo ha sido. Cuando las alternativas sean más baratas y más fáciles de almacenar, sustituirán al petróleo igual que este sustituyó al aceite de ballena. Y no fue por salvar a estos animales, sino porque era más eficiente. Las consecuencias de este cambio de modelo energético, sin embargo, van más allá de los medios de transporte. Cambiará el mundo de arriba abajo, igual que antes lo cambió el petróleo. Ni las calles se van a iluminar igual, ni los edificios se construirán con los mismos materiales. También cambiará la división en países ricos y pobres, en poderosos y estratégicos. Todos ellos lo son, en una medida u otra, en función del papel que han jugado en el reparto energético. El fin del petróleo traerá una nueva geopolítica mundial. Este combustible ha significado la mayor transferencia de renta de la historia de unos países a otros, explica Gonzalo Escribano, director del programa de energía del Real Instituto Elcano. Los países compradores de petróleo hemos estado ganando a los productores más dinero del que jamás se ha transferido en la historia. Más que la extracción de minerales preciosos tras el descubrimiento de América, les pagamos a unos señores de Arabia Saudí $100 por un barril que les cuesta 7. No ha habido ningún fenómeno económico que se le parezca.
Este nuevo mundo plantea un nuevo escenario de relaciones internacionales. Los expertos están trabajando en cómo va a ser la geopolítica si además de tener petróleo y gas, vamos a tener flujos internacionales de renovables. ¿Importaremos hidroeléctrica de Noruega o eólica de Marruecos? Los hidrocarburos no van a desaparecer de la noche a la mañana de la geopolítica. Lo que aparecerá es un escenario totalmente diferente con nuevos actores. Y ahora que se acusa a los automóviles de volver inhabitables las grandes metrópolis, resulta doblemente paradójico que en sus orígenes se considerasen la opción más limpia, al menos en comparación con el estiércol. De no haber aparecido a tiempo los automóviles de Ford, tal vez también los alcaldes del siglo pasado habrían empezado a limitar la circulación de los caballos con placas pares e impares para reducir las montañas de estiércol. Y bueno, hasta acá el episodio de hoy. Falta mucho por ver en esta transición, en la aparente reducción o quizá desaparición del uso de este tipo de combustibles. Veremos qué pasa en el futuro próximo. Pero sí tenemos puntos interesantes e importantes para reflexionar y observar lo que está pasando definitivamente. Así que bueno, continuamos la próxima semana, ya casi con los últimos episodios de este libro. Espero que lo hayan disfrutado y recuerden compartirlo. Como siempre les digo, abrazos, bendiciones y nos escuchamos pronto. Hasta luego.